Guatevisión presenta. Las noticias este martes. Autoridades del gobierno mantienen en hermetismo detalles de la comitiva que acompaña al presidente a Israel para la inauguración de la embajada. Hablamos de la Cancillería que podría declarar non grato a embajador de Suecia si su país no accede a removerlo del puesto. En otros temas, la fiscal general designada asumirá esta semana el cargo con al menos 14 personas de su confianza. Ministro de Ambiente será interpelado hoy en el Congreso por contrataciones anómalas y uso de helicóptero para viaje personal. En otros temas, autoridades del Ministerio de Energía y Minas señalan que el precio de la gasolina podría seguir aumentando. Estados Unidos inauguró oficialmente su embajada en Jerusalén. Esto generó indignación palestina. Y la Franja de Gaza vivió la jornada más sangrienta por inauguración de esa nueva embajada norteamericana en Jerusalén. En otros temas, los deportes. El Alajuela elimina al campeón Antigua, mientras Guastatoya no tuvo problemas para dejar fuera a Siquinalá. Hablamos del deporte internacional. Lionel Messi y Neymar lideran lista preliminar de la selección de Argentina y Brasil con rumbo al Mundial. Nuevo llamado de Salma Hayek a la igualdad en la industria del espectáculo. Y en nuestro tema del día de hoy hablamos de caso remoción de embajadores y le vamos a pedir a usted que se manifieste también a través de las redes sociales con la pregunta del día. Algunas imágenes de este hombre que muestra un grupo de albañiles quienes por un descuido dejan atrapada una escalera en una obra que estaban realizando. Los detalles y algunas otras cosas esta mañana. Esto es Viva la Noticia. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, martes 15 de mayo del año 2018. Esto es Viva la Noticia. ¿Listos para informarlos como cada mañana? Lorraine, ¿cómo te va? Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos en casa. Listos para informarle a usted de lo que sucede en Guatemala y el mundo como todos los días y deseándole a usted que tenga una excelente jornada. Una muy buena mañana. Alejandro también empezando esta mañana y comentando algo que es fundamental. ¿Qué pasa con las temperaturas? Cierto, buenos días compañeros, gracias. Vamos a hablar de lo que pasa con el clima en este momento para luego también darle más detalles a través del pronóstico que Sara Guerrero nos va a ampliar. Tenemos este clima actual, 17 grados centígrados, la temperatura que se percibe en este momento en el valle de la ciudad de Guatemala, con un cielo de parcialmente nublado a despejado, donde el sol va abriéndose paso poco a poco. Va a haber un poquito más de calor hacia el mediodía, pero las condiciones son distintas a las de hace 24 horas que amanecíamos con cierta llovizna en el valle capitalino. Hoy las condiciones son diferentes para aprovechar. Vamos a hablar del clima con detalles más adelante. Otra vez, buenos días. 17 la actual entonces. Si nos vamos a las calles rápidamente, recorrido que hacemos con ustedes para saber qué pasa a los madrugadores, a los que salen tempranito arriba a empezar el día con ánimo y a mostrarles lo que pasa en esos lugares. Este carrito virtual nos lleva a las principales arterias de nuestro país y nos trasladamos hacia el final de la calzada Roosevelt, donde podemos observar que ya hay bastante carga vehicular, ya salieron los primeros rayos de sol, por lo tanto empieza a congestionarse cada vez más esta que resulta ser una de las principales calles de nuestro país. Sigue el recorrido esta mañana. Atención entonces, ayer una fuerte lluvia, esta mañana amanecía bastante despejado. Tenemos Molino de las Flores, a esta hora está fluyendo el tránsito. Hay reportes en este momento, atención, para los que circulan por Aguilar Batres, tránsito un poco lento, ¿verdad? Fluyendo, pero lento a esta altura. Nos trasladamos a otro punto importante con estas cámaras que también nos permiten tener mayor visibilidad en el sector. Ingreso a Ciudad San Cristóbal por la calzada Roosevelt. A diferencia de otros días, el tránsito no se encuentra totalmente parado. Hay bastante carga vehicular, sin embargo, se encuentra también ya bastante fluido a esta hora de la mañana cuando son las 5:43. Periférico también bastante libre. Bueno, llama la atención esta imagen de este ingreso a Ciudad San Cristóbal, como recién observamos, bastante despejado, que coincide también con lo que ocurre en el kilómetro 21, ruta al occidente, fluyendo en ambos sentidos para que usted circule sin mayor problema.
Vemos entonces a otro sector que nos traslada entonces estas cámaras y este carrito virtual de Viva la Mañana también, y vemos que este panorama varía bastante en la entrada a Misco, donde vemos que el tránsito pues no se encuentra muy fluido, hay bastante carga vehicular a esta hora de la mañana para que usted lo tome en consideración si va a pasar por ese sector. Entrada a Misco, aquí sí ya vemos un poquito más fuerte la carga vehicular para los que están circulando por este lado, a la altura de la Licorera, es lo que nos va mostrando entonces este paso por este sitio. Vemos entonces el puente Jorge Surqué y nos trasladamos a otro punto importante también, principalmente de las entradas a la ciudad de Guatemala. Vemos entonces a continuación nuevamente Ciudad San Cristóbal, este paso a desnivel a Pinares, como es usual, como es común, se encuentra también con mucha carga vehicular, el tránsito no se encuentra muy fluido en ese sector. Y seguimos con la información a esta hora del día, por supuesto, mostrándoles algunos otros puntos importantes, lo que estamos viendo, la salida a las charcas en Ciudad San Cristóbal, pero vamos a ir cambiando rápidamente hasta llegar. Algunas cámaras no terminan de conectarse y es el caso de Calzada San Juan a la altura del Tecolote, lo que usted está observando entonces, y también a la altura de la Tercera Avenida con el tránsito y el carril reversible ya habilitado. Vamos a trasladarnos a otro punto importante. Vamos entonces a ver cómo se encuentra este panorama en las principales arterias de nuestro país, y es frente al Centro Comercial Tikal Futura, donde nos encontramos ubicados nosotros, donde vemos ya bastante carga vehicular. El tránsito en esta área se encuentra fluido y más adelante vamos a poder observar que el carril reversible ya se encuentra habilitado también para que sea de su uso. Y finalizamos entonces con el kilómetro 9 carretera a El Salvador, donde el tránsito se encuentra fluido. La información que tenemos para ustedes entonces muy tempranito, y comenzamos ya con el repaso informativo. La primera noticia tiene que ver con las lluvias en el país, la información de la Conred del INSIBUME. Veamos estas imágenes para contarles rápidamente qué pasa con el panorama de las temperaturas en las próximas horas. Se indicaba que ya comenzó en el país la temporada lluviosa, cosa que ya sabemos, y que se está acentuando en la última semana de mayo. Se ha recomendado a las municipalidades limpiar alcantarillados y a la población controlar la calidad del agua entubada y evitar propagación de zancudos. Eddie Sánchez, director del INSIBUME, señalaba que en mayo, junio y julio, especialmente en junio, se registrarán copiosas lluvias. Esta temporada ya está establecida en el área de la Boca Costa Sur y en el altiplano central, pese a que aún no se han manifestado lluvias extremas en la parte norte de Petén. Sin embargo, en la última semana de mayo ya estará el país completamente bajo el efecto del invierno. Los pronósticos que nos marcan tendencia de lluvias relativamente copiosas en Suchitepeques, Mazatenango, San Marcos, Retaluleu, Suchitepeques y Escuintla. En la ciudad capital la lluvia es dispersa, pero se volverá más constante en los próximos días. Respecto de la canícula, se ha informado que esta se registrará entre el 10 y el 20 de junio y en las zonas fronterizas con El Salvador y Honduras se reporta escasez de lluvia, pero que esperan que en los próximos días esta situación se vaya normalizando. Le contamos que ante el establecimiento de la época lluviosa, el viceministro de Finanzas informó que se han asignado 20 millones de quetzales a la Conred para atender las emergencias correspondientes en el invierno. Hablamos ahora de otro tema importante en el país y tiene que ver con las clases. Y ponemos estas imágenes para contarles también el panorama de lo que se vive en muchos lugares del interior del país, en muchos lugares del interior en relación al tema educativo. Luego de 21 días de suspensión de clases y toma de edificios del Ministerio de Educación por parte de maestros afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, este lunes se reanudaron las labores en la provincia de forma irregular. Le vamos a comentar que de acuerdo a la información, el ministro de Educación ha dado a conocer que la gran mayoría de maestros regresaron para impartir clases normalmente. No obstante, el ciclo lectivo aún no se ha podido restablecer en todo el país, luego de que el sindicato tomara medidas de hecho como medida de presión para que el gobierno realice la homologación del pacto colectivo. Según López, en algunas comunidades, grupos de padres de familia tomaron el control de las instalaciones de las escuelas y les impidieron a los profesores que estaban en huelga ingresar y realizar sus labores normales. Entre otros puntos, el sindicato de maestros entregó las sedes departamentales del Ministerio de Educación que tenía tomadas. Se indicó por parte de las autoridades de educación que para recuperar el tiempo perdido se va a extender hasta noviembre el ciclo escolar y en algunos casos extras con el fin de no perder este tiempo y se cumplan por lo menos 180 días de clase. Además, indicó el ministro de Educación que se investigará a los maestros que incurrieron en paro de labores para que puedan proceder legalmente contra ellos y que ellos sean sancionados.
Sigue generando polémica en el país este famoso tema del pedido por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del cambio de 2 embajadas importantes en Guatemala y la posibilidad ante la falta de respuesta de los gobiernos de ese país de declarar non grato. El canciller en funciones, Pablo César García, dijo en una citación ante la bancada de Encuentro por Guatemala en el Congreso que si Suecia no retira al embajador del país, estudian llegar a declararlo persona non grata. Si Suecia no cambia al embajador Compas, se seguiría con lo establecido en la Convención de Viena y por último sería declarado non grato y por consiguiente expulsado también del país, mencionó García, quien expresó que espera que no sea necesario llegar a dicha situación. Bueno, le comentamos que a falta del titular de la cartera de Exteriores, Sandra Jovel, que se encuentra en Israel junto a la comitiva que está acompañando al presidente, el vicecanciller encargado del despacho insistió que la solicitud del retiro del embajador se debió a que este hizo referencia a Guatemala de forma muy inapropiada. El viceministro García negó que la solicitud de retiro del embajador sueco tuviera que ver con el apoyo a la CICIG, que ha participado en distintas investigaciones contra el presidente Jimmy Morales y su familia. En cambio, dijo que se debía a una supuesta injerencia extranjera de este con el país centroamericano. Sin embargo, los diputados de Encuentro por Guatemala, que están liderados por Ninette Montenegro, reprodujeron frente al funcionario el audio sin editar en el que el embajador había hablado de la corrupción, incluso haciendo referencia a que no le parecía la normalización del término empleado en ocasiones anteriores por el propio Morales y su vicepresidente Jafet Cabrera. Entonces, como que este tema tendría relación directa con esta declaración. Mientras el vicecanciller aseguró que la solicitud de Guatemala no afecta las relaciones diplomáticas con Suecia, la diputada Montenegro sostuvo que la acción del gobierno parecía un plan para afectar a la CICIG y lamentó que no se dieran mayores explicaciones al respecto. Por eso esta mañana lanzamos esta pregunta en redes sociales para que usted pueda preguntar. Ya nos metemos de lleno en el panorama internacional, pero antes responda y usted puede decir lo que piensa en relación a esto. Lanzamos entonces esta pregunta para que usted participe también a través de las redes sociales. Cancillería señala que embajador de Suecia podría ser declarado non grato si no es removido del cargo. ¿A favor o en contra? Son las dos respuestas que usted tiene disponibles y puede utilizar el hashtag BLN fuera embajador y nosotros estaremos compartiendo con todos ustedes las respuestas del público. Vamos a ver lo que ocurre en el mundo. Pues sí. Estados Unidos finalmente inauguró su polémica embajada en Jerusalén. Esto se llevaba a cabo ayer, lo vimos en todas las noticias acaparando los titulares y las principales imágenes. En la ceremonia participaron cientos de funcionarios estadounidenses e israelíes y contó además con la presencia de Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos y consejera de la Casa Blanca. El mandatario envió un mensaje grabado en el que aseguró que sigue comprometido con una paz duradera en Oriente Medio. En su mensaje, Donald Trump señaló que Estados Unidos sigue completamente comprometido en facilitar un acuerdo de paz de largo plazo y seguimos respaldando el status quo de los sitios sagrados de Jerusalén, incluido el Monte del Templo, también conocido como Haram al-Sharif. El traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén cumple una de las promesas más polémicas de política exterior de Trump y fue ampliamente celebrado por Israel. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo que el presidente Trump, al reconocer la historia, pues ha hecho historia. La decisión ha provocado, sin embargo, la indignación palestina y la reprobación internacional. La jornada estuvo signada por violentos enfrentamientos a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza que dejaron decenas de palestinos muertos por fuego israelí y cientos de heridos en el día más sangriento del conflicto en años. El Estatuto de Jerusalén es tal vez el problema más espinoso del conflicto palestino-israelí. Israel considera a la ciudad entera su capital, mientras que los palestinos ven a Jerusalén como la capital del Estado a la que aspiran. Seguimos en ese lugar porque miles de palestinos volvieron a congregarse en la frontera con Israel justo cuando se dio la inauguración, la apertura de esta polémica embajada de Estados Unidos. Desde distintos puntos, pequeños grupos trataron de atacar la barrera fronteriza, lanzando piedras hacia los soldados israelíes que replicaron con disparos. La jornada se transformó en la más sangrienta del conflicto en años. Decenas de palestinos murieron y cientos resultaron heridos, según el Ministerio de Salud gazatí. Estos nuevos fallecimientos llevan a más de un centenar el número de palestinos muertos desde el 30 de marzo. Este día comenzó la Marcha del Retorno, un movimiento de protesta de los gazatíes que se congregan cada semana junto
junto a la frontera israelí. Reivindican el derecho de los palestinos de volver a las tierras de las que fueron expulsados o de las que huyeron cuando se creó Israel en 1948. El reconocimiento por parte de Donald Trump de Jerusalén como capital de Israel indigna a los palestinos que reivindican su derecho a convertir a Jerusalén Este en la capital del Estado a la que aspiran. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán se reunió en Moscú con su homólogo ruso Sergei Lavrov. El ministro iraní exigió garantías de que los países firmantes del acuerdo sobre su programa nuclear defenderán los intereses de Teherán tras la retirada de Estados Unidos del pacto. Además dijo que el objetivo final de todos estos encuentros es obtener garantías de que los intereses del pueblo iraní garantizados por el acuerdo serán defendidos. Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo que desafortunadamente ven una vez más que Washington está intentando revisar su posición en acuerdos internacionales clave, como lo han visto con este pacto, con la situación de Jerusalén y con otros acuerdos. El ministro iraní mantuvo el fin de semana consultas en Pekín, mientras que el martes tiene previsto reunirse en Bruselas con sus homólogos de Francia, Alemania y Reino Unido. Así habrá mantenido encuentros con los representantes de las 5 potencias que firmaron junto a Estados Unidos e Irán el texto en 2015. Pasamos así noticias del mundo aquí en Viva la Noticia. Son las 5:55 y tenemos más. Y después de este repaso por lo que está ocurriendo en algunos lugares, hay que conocer qué pasa con las temperaturas. Tenemos que hablar acerca de las condiciones climáticas para esta jornada y para los próximos días, y lo hacemos con Sara Guerrero. Sara, buen día. Gracias, compañeros, muy buenos días para ustedes y buenos días como siempre para nuestros televidentes. Un gusto estarles informando lo que sucede en el tema del clima alrededor del territorio nacional. Pues se inicia formalmente la primera parte de la temporada de lluvia. Hoy amanece bastante lluvioso en algunos sectores del país. Tenemos entonces en pantalla en este momento la temperatura que hoy oscilará entre los 16 y 27 grados centígrados, una posibilidad de lluvia 100%. Amanece a las 5:33 de la mañana y anochece a las 6:22. En Ciudad de Guatemala amanecemos con cielos bastante nublados que se despejarán hacia la mañana con posibilidades de lluvias y tormentas en la tarde-noche para que usted lo pueda tomar en cuenta. Tenemos también la fase lunar para este día, una luna nueva con una iluminación del 0.15% y como todos los días le damos también una recomendación, especialmente hoy para las personas que habitamos en la meseta central del país. Tome su paraguas, botas y capa en la ciudad, y en la meseta central se ha generado las siguientes lluvias. Esto significa que tendremos lluvias constantes por la entrada del invierno, de moderadas a fuertes y con la posibilidad de granizo en algunos sectores, por el calor que podría mantenerse en especial en el día. Hacia el 25 de mayo podría terminarse de establecer esta primera etapa del invierno que ya estamos experimentando en el territorio nacional. 5:56 de la mañana, es así como le damos este avance informativo del clima, pero aún tenemos más información para todos ustedes en Viva la Noticia. Y comenzamos con el repaso de algunas noticias del país. Esto tiene que ver con el gran artista Luis Galich, que recibía su último adiós en el Teatro Nacional. Un gran compositor, pero hoy abrazamos toda su música y todo su legado. Personalmente voy a hablar de mi hermano, de mi amigo de toda la vida, alguien que me inculcó el amor por la música. Así fue recordado el cantautor guatemalteco Luis Galich en el homenaje que se le dio en el lobby del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. Un legado importante que debemos de seguir adelante. Yo sé que hay mucha creatividad en Guatemala y debo de aprovecharla y apoyarla. Es que, familiares, y más sentido pésame, que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que Dios les dé la fortaleza necesaria. Yo sé que tocó el alma de muchas personas que están aquí presentes y unos que no estén aquí presentes. Es totalmente indescriptible. Yo sé que muchos de ustedes se pueden identificar con el dolor, con estos sentimientos encontrados. De verdad que muchas gracias en nombre de mi papito y gracias. El artista de 66 años encontró pasión con la música a sus 10 años y los géneros musicales de su gusto fueron rock, ópera, blues y boleros. Los aplausos y la música de su creación no faltó en el homenaje póstumo.
Tenemos que seguir hablando de lo que sucede en Guatemala, y es que el Ministerio Público solicitó ante un tribunal de mayor riesgo 90 años de prisión contra exjefes del Ejército de Guatemala señalados en la desaparición del menor de edad Marco Antonio Molina Tyson después de 36 años de sucedido. Durante la fase de conclusiones del juicio, el Ministerio Público pidió una pena de 30 años por delitos de deberes de lesa humanidad, 20 años por violación con agravación de la pena y 40 años por desaparición forzada. Esta es una de las diapositivas que presentó el general Robles sobre la privación de libertad de Marco Antonio Molina Tyson. Fue ejecutada una OEI, una operación especial de inteligencia. Los generales Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, y Manuel Callejas, el coronel Francisco Luis Gordillo, excomandante de la zona militar de Quetzaltenango, Edilberto Letona Linares, ex segundo comandante, y el oficial Hugo Ramiro Saldaña, se encuentran al final del debate, acusados por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Tyson y las violaciones, interrogatorios y torturas a su hermana Emma Guadalupe. Marco Antonio fue secuestrado el 6 de octubre por supuestos integrantes del ejército, como represalia porque su hermana logró escapar y salir del país. De Mateo Chamán. Suman ya 3 los líderes campesinos asesinados de forma violenta en menos de una semana. Esta situación ha creado el repudio de las filas de organizaciones sindicales y también campesinas. Chamán Paau, del Comité Campesino del Altiplano, fue asesinado la noche del domingo en la comunidad San Juan Los Tres Ríos, en Cobán, Alta Verapaz. 2 días antes fue asesinado de forma violenta José Canchol, también miembro del CCDA, en la comunidad Choctum Basilá, Alta Verapaz. Los 2 hechos se suman al asesinato de Luis Arturo Marroquín, ocurrido el 9 de mayo en el departamento de Jalapa. La víctima era dirigente del Comité de Desarrollo Campesino Codeca. En menos de una semana, 3 dirigentes campesinos son blanco de la violencia. Según el Instituto de Ciencias Forenses, el líder campesino Chamán Paú, que se convirtió en la tercera víctima, murió a causa de asfixia por sumersión. El Ministerio Público confirmó que hará una investigación por separado para determinar si los hechos coinciden, mientras el Ministerio de Gobernación anunció la creación de una unidad que iniciará las pesquisas. Entonces nosotros tenemos como dinámica que las fiscalías trabajen el caso las primeras 24 horas para que recolecten toda la información y luego ya empezamos a hacer un traslado para la Fiscalía de Derechos Humanos. Esta mañana ordené la integración de una unidad especial de investigación criminal, la cual le va a dar seguimiento a estos homicidios. Quiero decirles que para el Ministerio de Gobernación es muy importante el hecho de poder esclarecer cuál es el móvil y cuáles son los actores que eventualmente han estado incidiendo en estas organizaciones comunitarias guatemaltecas. Representantes del CCDA indicaron que los 2 campesinos asesinados habían sido objeto de amenazas por conflictos de tierra. Bueno, y el Comité de Unidad Campesina ha repudiado el asesinato de estos 3 campesinos, de estos 3 activistas, hecho que ocurría en el último día. Se han pronunciado en relación al tema, por supuesto con la gran disconformidad por lo que está ocurriendo. A veces para desactivar un problema activan otro, como ocurrió, se recordarán ustedes, cuando había tanta inseguridad que llegaron hasta puntos de quema de buses. Recordó que es una acción de inteligencia a favor del gobierno. Los grupos de inteligencia que han estado durante los gobiernos oscuros han jugado con esas situaciones que creemos nosotros que se intente hacer algo similar. Las acciones erróneas del gobierno, con un 0.8% de aceptación, ha generado descontento en la población. Estas otras medidas de expulsión de embajadores, de apoyar el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, en el caso de Israel, son medidas para quedar bien en la comunidad internacional. Las acciones contra campesinos en el 2018 registraron un desalojo y 3 asesinatos, y se teme que sea más que en el 2017, ante 7 asesinatos y 12 desalojos. El asesinato de Carlos Canchol, de CCDA, se acredita a los terratenientes. El de Luis Arturo Marroquín, defensor de los derechos humanos y miembro de Codeca, es de otro grupo bajo investigación. No se puede declarar ejecución extrajudicial porque no fueron entes del Estado, sino que más bien son grupos clandestinos, grupos que operan en la clandestinidad.
Ahora a las calles rápidamente para tener la primera información de lo que está ocurriendo justamente en algunos puntos, Lorraine. Y lo hacemos con Alberto Cardona, que ya se encuentra en un punto estratégico para darnos más información. Alberto, buen día. Arrancamos con la historia del día, Alberto. Gracias Ricardo, gracias Lorraine, muy buenos días a todos los televidentes de Viva la Noticia. Importante información pues se ha registrado en las últimas horas en la torre de tribunales, donde pues cada día se siguen registrando nuevos casos, nuevos avances en relación a distintos temas relacionados a la seguridad en este país. Es importante comentarles que en las últimas 24 horas pues se han registrado información muy importante de primera mano de alias La Patrona, quien ustedes recordarán es una de las reclusas más peligrosas según el sistema penitenciario, una de las reclusas que ha escapado de centros carcelarios para mujeres 2 veces, unas fugas que se han registrado donde han estado involucrados pues algunos abogados defensores, algunos representantes de distintas instituciones, y alias La Patrona pues ha dado a conocer algunas declaraciones donde da a conocer la información clara y exacta, cómo fue el momento claro cuando ella escapa de un centro carcelario. Acá parte de las declaraciones de La Patrona. La patrona aseguró que la idea de fugarse vino de Benjamín Estrada, su abogado. Reveló que el 10 de mayo del 2016, día de la fuga, Estrada la visitó 7 veces durante la mañana y una más por la noche, y dejó a una persona que esperaba por ella. Cuando usted salió de Mariscal Zavala, ¿cómo se trasladó hacia El Salvador? Afuera me estaba esperando el abogado Benjamín. Reveló que inicialmente el abogado se acercó para ofrecerle sus servicios profesionales. Incluso le había propuesto que por un pago de $300,000 se podría encargar de sus enemigos. En este momento le dije yo que no me interesaba y solo le comenté y le dije, mira, pues tienen otros enemigos, yo ya estoy presa, ya no me interesa. Y que sin contrato se había quedado acortejándola, asegurando que sus intenciones eran por dinero. Quedó después frecuentándose como acortejándome, enamorándome. No sé con qué intenciones, hasta hoy lo comprendí, que las intenciones porque él lo hizo fue económicamente. La patrona dijo que se fugó por una vereda y llevaba puesto uniforme del sistema penitenciario, y que al otro lado la estaba esperando el abogado en un pick-up modificado en el asiento trasero. Salieron de Mariscal Zavala un poco antes de las 11 de la noche. Bueno, y antes de terminar, por supuesto, este enlace, ¿nos contás cómo está el panorama en las calles, Alberto? Así es, Ricardo, importante información para todos los televidentes que a esta hora de la mañana pues nos sintonizan en el sector de carretera El Salvador. Se han preguntado el movimiento policial en esa área. Se nos está comentando y explicando por parte de las autoridades de PNC que se ha iniciado con una serie de operativos para poder capturar a una estructura criminal dedicada a la trata de personas. Se ha explicado por parte de las autoridades de PNC que han ingresado varias autopatrullas de la Policía Nacional Civil con orden de juez competente pues a un residencial de carretera a El Salvador para poder capturar a una banda dedicada, como repito, a trata de personas a nivel internacional. Es un operativo a nivel internacional que han iniciado las fuerzas de seguridad. También en otro ámbito informativo, esta mañana pues se estará brindando nuevamente una conferencia de prensa por parte de la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU en el campus central, donde por medio de su dirigente Lenina pues han explicado a los medios de comunicación que están a la espera de una reunión con todos los estudiantes universitarios para salir de nuevo a las calles a protestar por la serie de hechos de corrupción que se siguen registrando en algunas entidades
del gobierno de Jimmy Morales. También para todas aquellas personas que están circulando a esta hora de la mañana, el sector de la calzada Roosevelt totalmente tranquilo, no hay ninguna novedad, como han informado las autoridades de los cuerpos de socorro, no se reporta ningún accidente, no hay congestionamiento en esta área, puede transitar con toda normalidad. En el sector de la zona 6 sí se nos está reportando por parte de las autoridades municipales que se ha registrado una pequeña colisión a inmediaciones del mercado cantonal de la zona 6 y esto comienza a registrar ya congestionamiento vehicular en el área. Para aquellas personas que tienen previsto circular centro histórico, se está reportando que a las 10 de la mañana se estaría movilizando un grupo campesino a los alrededores de Casa Presidencial, donde estarían realizando una manifestación pacífica y esto podría estar registrando congestionamiento vehicular en el centro histórico. Son algunas de las informaciones que nos han ingresado a nuestro teléfono celular, alertas noticiosas que usted tiene que estar muy pendiente. Imágenes de mi compañero en cámara Wilmer Ruiz, soy Alberto Cardona desde el sector del Trébol. Regreso con ustedes, Ricardo Lorey, a los estudios centrales de Viva la Noticia. Gracias por la información. Estamos desde las calles, ya vamos a establecer otro contacto para saber lo que está pasando en ese lugar. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede en Guatemala y precisamente es un accidente que ocurría en la garita de Puerto Quetzal. Y nosotros tenemos toda la información y le pedimos entonces que por favor observe estas imágenes. 2 policías navales murieron y uno más resultó herido. Esto al colisionar un taxi en una de las garitas de ingreso a Puerto Quetzal, Escuintla, donde además también resultó muerto el piloto de un taxi, quien presuntamente iba en estado de ebriedad. En el interior del taxi se encontró latas de bebidas alcohólicas, por lo que las autoridades no descartan que iba conduciendo a alta velocidad y en estado de ebriedad, lo que pudo ocasionar este accidente. Los guardias fallecidos esperaban en el momento del hecho ser relevados, pues habían concluido ya su turno de trabajo. Esto sucedía entonces, este accidente sucedía en Garita de Puerto Quetzal, donde lastimosamente 3 personas perdieron la vida. Y mejorar las capacidades productivas y competitivas de Centroamérica y el Caribe es uno de los objetivos de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y también de República Dominicana. La misma aprobó su plan estratégico y lo dio a conocer a los secretarios del Sistema de la Integración Centroamericana y la Secretaría de Integración Económica, también centroamericana. La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana, FECAICA, aprobó en la ciudad de Guatemala el Plan Estratégico 2018 a 2023, en el que destacan para impulsar el comercio internacional, apoyar el cumplimiento de los compromisos internacionales, tales como los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial de Comercio y el Protocolo de Kioto. También se comprometieron a promover soluciones a través de alianzas estratégicas y la integración centroamericana. Lo que tenemos que hacer ahora es realizar un proceso de coordinación interinstitucional para que las políticas regionales del sistema de integración se vinculen directamente con los planes, las estrategias de trabajo de los grupos económicos y puedan funcionar de una manera tal que se convierta en una sinergia. La unión regional fortalece el comercio, reduce costos y ayuda a crear cadenas de valor entre países. La unión aduanera, Guatemala-Honduras y la posible integración de El Salvador es un paso importante para lograr la integración regional. Y nos vamos rápidamente a las calles con Julio Daniel de León. Buenos días, Julio, ya te vemos. Taxi Amarillo Express presenta el reporte del tráfico. Compañeros, muy buenos días a ustedes, buen día a toda la audiencia de la noticia. Y sí, efectivamente, nosotros arrancamos ya gracias a una unidad de taxi amarillo, en la cual nos estaremos transportando en distintos puntos de la ciudad capital. A esta hora tenemos que mencionar ya algunas situaciones que se han estado dando en distintos puntos de la ciudad, principalmente en la colonia Santa Fe o a inmediaciones de la colonia Santa Fe, en zona 13, un bus averiado que está afectando el paso, específicamente para los usuarios que están tomando como parte de la ruta la avenida Hincapié. Le repito exactamente dónde es esto, en la 28 calle de la zona 13, avenida Hincapié, una camioneta de tipo extraurbano está afectando el paso entonces, y de esa cuenta usted por favor tome precauciones en el momento de pasar
por este sector. Tenemos imágenes a esta hora de la mañana de cómo se encuentra la calzada de Roosevelt a la altura de la 23 Avenida. Es un reflejo de cómo se encuentran distintos puntos de ingreso a la ciudad capital. Si usted viene desde la ruta interamericana, tome en cuenta que, en días como ayer teníamos una cola de vehículos ingresando desde la altura del kilómetro 17, 18. Ahora, más o menos está iniciando esta cola de vehículos a través del kilómetro 14. Es decir, una vez que usted pasa el ingreso hacia San Cristóbal, luego ya usted encontrará una cola de vehículos en dirección hacia la calzada Roosevelt, que una vez se ingrese hacia el sector de Trébol y se atraviesa el Boulevard Liberación, el tránsito empieza a recorrer de una forma un poco más fluida. Tenemos información también del ingreso a través de la cuesta de Villalobos. Hablamos de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, que nos reporta una colisión vehicular específicamente en los carriles hacia la ciudad. Esto sería en dirección hacia la calzada Raúl Aguilar Batres. Es una colisión leve que está siendo ya atendida por parte de las autoridades. Fuera de eso, desde horas de la madrugada, a partir del kilómetro 14 del ingreso a través de la ruta del Pacífico, ya estaban habilitadas las rutas en sentido contrario, es decir, los carriles reversibles para todos los usuarios que deseaban ingresar hacia la parte de la cuesta de Villalobos en dirección hacia la calzada Raúl Aguilar Batres. No hay obstáculos mayores en este ingreso, como les repito, de la ruta al Pacífico. Ruta del Atlántico conserva una cola de vehículos a través del kilómetro 7.5. Esto sería en dirección tanto hacia la zona 6 como hacia la parte de la calzada La Paz, al igual que en el ingreso a través de carretera El Salvador. Un clima despejado también, eso es bastante bueno, ya que ayer teníamos algunos accidentes y esto derivado de las fuertes lluvias y de la neblina que estaba afectando durante el horario de la madrugada. Sin embargo, esta mañana podemos ver cómo ya tenemos un cielo despejado y el ingreso a través de rutas como carretera El Salvador, ya se encuentran un tanto más libres, aunque siempre la cantidad de vehículos a partir del kilómetro 16 generan una cola para los usuarios que ingresan hacia el sector tanto de Boulevard Vistahermosa como hacia el área del Boulevard Los Próceres, el cual por el momento también se encuentra libre de obstáculos. Nosotros estaremos dirigiéndonos a distintos puntos de la ciudad para poderles llevar a ustedes la información. Como les repito, a esta hora, a inmediaciones de la colonia Santa Fe, un bus extraurbano bloquea entonces la avenida Hincapié y esto sería a la altura de la 28 calle, zona 13. Ya una grúa está coordinada para poder movilizar este obstáculo. Sin más que decirle, aparte de desearle por supuesto un excelente inicio de este martes, nosotros nos estaremos enlazando nuevamente, pero por ahora vamos de vuelta con ustedes, compañeros. Taxi Amarillo Express presentó el reporte del tráfico. En un comunicado del gobierno de la República, el presidente Morales llega ya a Israel para inaugurar embajada guatemalteca en Jerusalén y fortalecer relaciones bilaterales. Vamos a poner en pantalla este comunicado para que ustedes lo vean, cómo el gobierno mismo está avisando y está comunicándole a todo el mundo que ya está la delegación instalada y que están listos para esta inauguración de mañana. Y han llegado ya. El presidente Morales arribó a Israel este martes para cumplir una visita oficial que se extenderá hasta el jueves con motivo del retorno de la Embajada de Guatemala a Jerusalén, a fin de fortalecer las relaciones bilaterales que permitirían acuerdos de cooperación para implementar en Guatemala proyectos de agricultura, tecnología, seguridad y saneamiento de agua, entre otros. El avión que trasladó a la delegación guatemalteca aterrizó cerca de las 4:20 de la mañana, hora de Guatemala, en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, y el mandatario descendió junto a su esposa Patricia Marroquín de Morales, que fueron recibidos por los cancilleres de Guatemala e Israel, Sandra Jovel y Misrad Hauch, respectivamente, la embajadora de Guatemala, Sara Solís Castañeda, y su homólogo Matanya Cohen. Entre otras cosas, este comunicado señala que junto a la pareja presidencial llegó la delegación oficial integrada por funcionarios de los 3 organismos del Estado, los presidentes del Congreso de la República y del organismo judicial, Álvaro García Escobar y José Antonio Pineda, respectivamente, así como los ministros de Defensa, Luis Miguel Ralda, y de Economía, Acisclo Valladares. Es así como el gobierno de Guatemala oficializa su arribo en delegación hacia Israel para la inauguración de mañana de la nueva embajada de nuestro país, también en Jerusalén. Es ahí como también se hace ver cómo las delegaciones de Israel están recibiendo a la de Guatemala en este lugar, en este aeropuerto. Ayer, ese es el arribo del presidente guatemalteco ayer a ese aeropuerto para esa inauguración que será el día de mañana. Estaremos pendientes del desarrollo de más detalles de esta noticia. Seguimos con más. Gracias, Alejandro. Vamos a ver Prensa Libre. Rápidamente tenemos la información y aquí están los datos. Prensa Libre presenta
La información a esta hora del día y tenemos los titulares. Tensión en Nicaragua golpea la economía del Istmo. Bloqueos representan alza en los costos de transporte e industria. Estados Unidos traslada embajada en medio de protestas y no alcanzan recursos para el pacto. Mientras se buscan espacios en presupuesto, retorno a clases fue irregular. Seguimos dándole a conocer lo que puede encontrar en este matutino y sí, Estados Unidos abre su embajada entre festejo y protestas. Israel acusa a Hamas por muerte de palestinos mientras países piden calma y rechazan este traslado. En otras noticias también hay información y esta tiene que ver con el embajador de Suecia. Si no acepta ese país cambiar a su embajador, Guatemala tomaría estrategia para expulsarlo, dijo el vicecanciller Pablo García Sáenz a los diputados. Además, PNC investigará 3 crímenes. Codeca responsabiliza al Estado por muerte de líderes. Entre otras noticias, faltan 350 millones de quetzales para cumplir pacto. Reinicio de clases fue lento en varias localidades y el Mineduc aún no determina cómo se recuperará todo este tiempo. Mientras tanto, en el mundo ocurren cosas importantes y estas son las portadas. Así es, compañeros, es momento de hablar lo que sucede en el ámbito internacional. Muy buenos días, se acaba de integrar a la sintonía de Viva la Noticia. Les presentamos a continuación las portadas internacionales más importantes para hoy. Iniciamos este recorrido colocando en pantalla la primera de ellas rápidamente y tenemos The Dallas Morning News como nuestra portada del mundo. Titular central son las relaciones entre Israel y Palestina. Muerte en Gaza por nueva embajada en Jerusalén. Otros titulares importantes. Activista negro dice que el FBI lo atacó para obtener su punto de vista. Además, América aprieta la correa en animales de apoyo emocional. Continuamos presentándoles estas portadas y tenemos el Mercurio desde Chile como nuestra portada latinoamericana. Tenemos la fotografía central y la siguiente noticia: represión israelí a protestas por traslado de embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Deja casi 60 palestinos muertos en Gaza. En otras noticias importantes, justicia argentina procesa a la expresidenta Cristina Kirchner y a sus 2 hijos por lavado de dinero. Y hablando de temas importantes sobre el aborto específicamente, Ejecutivo evaluará crear mesa de trabajo con la Contraloría para elaborar un nuevo reglamento. Y finalizamos presentándoles el diario de hoy desde El Salvador como nuestra portada centroamericana. Noticia principal: hospitales públicos sin medicina para hemofílicos. Pacientes denuncian que el Blum y el Rosales no tienen medicamentos desde marzo. Cerca de 110 niños están bajo riesgo y autoridades no responden a los cuestionamientos de la prensa. En la fotografía inferior podemos resaltar también que la siguiente noticia: protestas en Palestina, 55 muertos y 2.000 heridos. Y hablando en otros temas de El Salvador, expansión: el primer auto eléctrico llega a este hermano país. 6:21 de la mañana, finalizamos rápidamente así este recorrido internacional. Continuamos con más en Viva la Noticia. Bueno, y hablando de las noticias internacionales, nos vamos a ubicar en Cataluña. El Parlamento catalán invistió al radical Quim Torra como el nuevo presidente regional. El nuevo mandatario tiene previsto reunirse hoy con el destituido Carles Puigdemont, que impulsó su candidatura. Investit president de la Generalitat de Catalunya. El Parlamento catalán eligió a su nuevo presidente. El radical Quim Torra fue investido el lunes, tras ser impulsado por el destituido Carles Puigdemont. ¿Y por qué queremos nuestra república? Porque es apostar por el futuro y es apostar por los 7,5 millones de catalanes por todo el país, por el 100% de la ciudadanía. Porque la República Catalana es libertad, igualdad y fraternidad. Es cohesión y progreso social, pero también progreso y oportunidad para crecer económicamente. Y claro que sí, la República Catalana es mirar a Europa y al mundo. Torra tiene previsto viajar el martes a Berlín para visitar a Puigdemont. Luego deberá jurar el cargo y formar gobierno, el requisito para que se levante la intervención de la autonomía regional decretada por el gobierno de Mariano Rajoy, luego de la fallida declaración de independencia del 27 de octubre pasado. Vamos a apostar por el entendimiento y por la concordia, pero de la misma manera que digo esto, y lo digo porque lo siento, yo garantizo que la ley, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir. Torra fue investido tras 4 intentos frustrados por las divisiones del independentismo y también por la justicia, que impidió la elección de Puigdemont y otros compañeros encarcelados de su grupo parlamentario Juntos por Cataluña.
operativo Mesoamérica 3. Fiscalía contra la Trata de Personas realiza 14 allanamientos en Ciudad de Guatemala, también en Escuintla, Chiquimula, Jutiapa y San Marcos, con la finalidad de desarticular estructura criminal vinculada al transporte ilegal de migrantes provenientes de África y de Asia. De manera simultánea, participan en el operativo Brasil, Panamá, Honduras y México, cuyas autoridades en sus respectivos países buscan aprehender a sospechosos de integrar esta organización transnacional que cuenta con grupos locales. En carretera se busca la captura de 2 mujeres que son las líderes de esta estructura. Repito, se llama Operativo Mesoamérica en su fase tercera o su fase 3 contra la trata de personas. Realiza hoy 14 allanamientos en contra de tratantes de personas. Tenemos más detalles más adelante, esté pendiente. Pero aquí también hay más noticias. Vamos a hablar también de lo que sucede del otro lado del mundo, porque el gobierno de Estados Unidos responsabilizó al grupo radical Hamas de la matanza de manifestantes palestinos a causa de la represión israelí mientras protestaban por la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén, como ya vimos. Estados Unidos responsabilizó el lunes al grupo radical Hamas por la matanza de manifestantes palestinos a manos de fuerzas de Israel. Los inconformes protestaban por la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén, un territorio que tanto israelíes como palestinos reclaman como su capital. Consideramos que la administración estadounidense es responsable de todas las consecuencias de esta decisión. Este terrible crimen no pasará. Más de 50 manifestantes fallecieron a causa de la represión israelí y el número de heridos se estima en centenas, posiblemente hasta 2.000 inconformes. Las autoridades palestinas rechazan el reconocimiento por parte de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel. Es un nuevo asentamiento de colonos estadounidenses. Antes teníamos asentamientos con la ayuda de Estados Unidos. Ahora tenemos un asentamiento estadounidense en Jerusalén Este. Turquía acusó a Israel de practicar terrorismo de Estado por la represión. Varios gobiernos europeos llamaron a la calma y la moderación en las protestas, y Kuwait pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para el martes. El gobierno estadounidense cree que reconocer a Jerusalén como capital de Israel puede ayudar a un plan de paz entre israelíes y palestinos. Los negociadores palestinos afirmaron que la apertura de la embajada en Jerusalén elimina a Estados Unidos de cualquier mesa de diálogo. Y dando una vuelta de página, pero siguiendo en el plano internacional, el Grupo de Lima hace un llamado nuevamente para que se suspendan las elecciones el próximo domingo en Venezuela, tomando en cuenta que sería el punto que aprovecharía Maduro para su reelección. Sin importar la clase socioeconómica, la crisis ha cambiado la vida de todos en Venezuela. Para Reina, de 50 años, ha significado despedirse de su hijo, que dejó la universidad para ir a trabajar como albañil a Ecuador. Su casa está llena de electrodomésticos que no puede reparar y el costo de la despensa le representa ahora un reto. Estábamos acostumbrados que por lo menos un fin de semana, sábado y domingo, yo no cocinaba. Mi esposo traía comida de la calle o salíamos a comer para algún restaurante. Y ya no lo podemos hacer, porque si comemos en un restaurante no comemos una semana en la casa. Federico Pereney, periodista de 41 años, dejó su empleo en septiembre cuando al invitar a cenar a su novia el sueldo se le fue en una pizza. Ahora trabaja por cuenta propia, ambos comparten gastos y se sienten aliviados por ser propietarios de un departamento en Caracas. En el entretenimiento hemos reducido bastante esa parte, en la compra de calzado, ropa, ese tipo de cosas, ya casi nunca compramos ropa, lo que hacemos es mandamos a arreglar la ropa, ese tipo de cosas. Para Corina, comprar comida no es un problema, pero ya no viaja, y al igual que sus vecinos del lujoso oeste de Caracas, ha limitado su vida social por la creciente inseguridad. Podíamos salir a comer afuera, ahora prácticamente todo se reduce a comprar comida y a poder pagar los sueldos de la gente que está pasando tanto trabajo alrededor de nosotros. Sus hijos se fueron de Venezuela, ambos empujados por la crisis.
recorrido informativo tenemos información importante que brindarles del área departamental. Específicamente vamos a hablar del departamento de San Marcos, ya que el Ministerio de Gobernación relevó a los mandatarios principales de la Comisaría 42, esto pues en este departamento. Entre ellos el cambio de encargados de sección de personal, subcomisario y comisario Edgar Soc. En su lugar llegó Genaro Feliciano Cifuentes Figueroa, con 19 años de experiencia en la institución y proviene de la Comisaría de Jalapa. Según el nuevo comisario, se continuará el plan estratégico de seguridad que se ha establecido, pero se le dará prioridad al hurto y robo de motocicletas y vehículos que en los últimos meses ha incrementado en este departamento. Continuando con más información, nos trasladamos ahora a Suchitepeques, que es en donde continúan pues situaciones con el paro de maestros que ocurría en varias instituciones. En 3 ocasiones, padres de familia junto a COCODES de la aldea Santa Adelaida, esto en Santa Bárbara, Suchitepeques, intentaron dialogar con los maestros que han permanecido en huelga. La última reunión se tenía programada para el fin de semana, pero los maestros no se presentaron. Ante la inasistencia, los padres de estudiantes e integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo optaron por tomar varias medidas. Destacan en las instalaciones pues una cadena para que los maestros que permanecen en huelga no entren al recinto escolar. Además exigieron la remoción de los educadores. Para restringir el ingreso a los maestros han usado cadenas o también han cambiado los candados, algo que ha pues imitado en varios centros educativos de otros departamentos. Tenemos ahí las imágenes de esta situación que ocurre pues en estos departamentos debido a esta situación. Bueno, y hablando de quejas y de molestias, vecinos denuncian drenajes tapados en Quetzaltenango. Esto nos indica la información. También hay imágenes para compartir con ustedes, porque son familias de la zona 6 de Xela que se ven afectadas por estos drenajes tapados. Domínguez llegaron esta mañana a la comuna para pedir ayuda al alcalde por el taponamiento de drenajes en la zona 6. Los afectados relataron que hace más de una década un vecino cedió parte de su terreno para el paso de los drenajes. Después de que heredara las tierras a su hija, esta optó por tapar el paso de los mismos. Ya se inundaron con aguas residuales, aguas negras empezaron a salir de los baños. Se propagó el día de ayer una plaga de ratas que empezaron a salir de los drenajes y pues también propagación de moscas. No podemos lavar ni nada, utilizar nada de agua para que no se llene ahí pues, porque ya todo está subiéndose para arriba la suciedad, pues el agua sucia. Al lugar acudió personal de drenajes y de obras de la municipalidad, así como del área de salud, para constatar la situación de los vecinos y plantear soluciones. Es una situación realmente complicada, ya que podría darse algún brote de enfermedades diarreicas intestinales. Habría que cambiar la dirección del flujo de los drenajes para poderlos desfogar a otro lado. O que los vecinos puedan terminar el proceso de servidumbre de acueducto, que también es por la vía privada. Seguimos hablando de más noticias nacionales en los departamentos, porque las lluvias de las últimas horas afectaron a municipios de Sololá como San Marcos y San Pablo La Laguna. Las lluvias de las últimas horas provocaron un deslave en esa carretera principal que une estos dos municipios. En Sololá, el descenso repentino del lodo provocó que varios vehículos quedaran atrapados en la ruta, entre ellos una patrulla y un mototaxi, por lo que varios vecinos apoyaron a los afectados para que salieran de sus vehículos, como lo vemos en las imágenes. La maquinaria proporcionada por la Municipalidad de San Marcos La Laguna trabajó en el lugar durante varias horas para dejar expedita la ruta. Mientras duraban los trabajos, los viajeros atravesaban el lugar del incidente para salvar a pie los obstáculos y llegar así a sus lugares de destino. Actualmente se mantiene monitoreo en la ruta ante cualquier contingencia generada por la lluvia que el pronóstico indica va a seguirse precipitando sobre ese lugar. Un deslave entre San Pablo y San Marcos La Laguna. Son las 6:33. Tenemos más. Gracias, Alejandro. Ya está Pablo listo para la información. Tenemos que hablar de las condiciones en las que se encuentra el tránsito a esta hora de la mañana. Buenos días.
Gracias, muy buenos días. En nombre de la Municipalidad de Mixco, una mañana con bastante congestionamiento. Lamentablemente, pues ha habido un par de percances. En el caso de la calzada San Juan, nos reportaban un accidente, solo daños materiales en la 10ª avenida calzada San Juan, ya movilizados los vehículos, pero en algún momento dejaron un pequeño rezago en cuanto al tránsito vehicular. En pantalla estamos viendo la calzada Roosevelt al final de Mixco, inicio de Ciudad de Guatemala, en la 39 avenida, donde está el Pedregal, o más conocido como Las Astas, donde finaliza Mixco. Está en ese punto hacia el Trébol bastante congestionado, un solo bloque de congestionamiento. Nos estaban también reportando bastante problemas en el área de San Cristóbal debido al recapeo que se está aún realizando en el área de la 35 calle hacia la 10ª avenida, buscando siempre el área de las charcas, provocando que con ello tengamos bastante complicaciones en el área de San Cristóbal. Ya la ruta interamericana en descenso está bastante bien. En pantalla pueden ver Molino de las Flores a la altura de la salida de la entrada y salida del área de la Brigada y del Encinal. En la Brigada sí me habían informado de un hecho de tránsito, ya fue atendido y fue movilizado los vehículos dentro de la zona 7 de Mixco. En algún momento estaban perjudicando un poco el área de la Brigada, pero ya se atendió y con ello pues tenemos nuevamente expedita el área para circular. En descenso, como pueden ver, bastante bien la ruta interamericana, lo que sube hacia San Lucas y lo que viene hacia Ciudad de Mixco sin ninguna complicación. También lo que entra a San Cristóbal en ese punto está bastante libre, y en el caso del área del bulevar principal de San Cristóbal, la fila está llegando aún a la 9ª avenida, un solo bloque desde la 9ª avenida, pasando por el área hacia las charcas, siempre con dirección hacia Ciudad de Guatemala. Los bulevares alternos me están reportando bastante fluido ya en lo que es la salida del área de Granjas, y en el caso de Vía Deportiva la fila se ha mantenido más o menos a la altura de la 3ª calle. En el caso del Boulevard Sur, la fila pues no ha rebasado la 5ª calle, siempre con dirección hacia La Fuente, y parte del problema, repito, es el recapeo que aún se realiza en el área de la 35 calle y 10ª avenida, y que en algún momento pues es parte de la problemática, pero al final, cuando los trabajos se terminen, va a ser de beneficio para todos los usuarios de la vía pública al tener una cinta asfáltica en buenas condiciones. Me están reportando en otros puntos donde no tenemos cámaras que ya está libre el área de lo de Fuentes y también lo que sale del área de Minervas, toda la zona 11 de Mixco sin ninguna complicación. Y en el caso del bulevar principal de El Naranjo, la fila llegando a la 17 avenida, exactamente al Pedregal, siempre con dirección hacia el periférico. El periférico sí se empieza ya a liberar un poco lo que va hacia Avenida Elena, pero la fila aún rebasa el área de la zona 7, llegando más o menos al área de Villalinda. Está la fila sobre el periférico, provocando de que no tenga una salida expedita el área del bulevar El Naranjo. La calzada San Juan, solo la novedad del accidente de tránsito que les indicaba anteriormente, y de ahí el resto del bulevar sin ninguna complicación. Al igual la salida allá del Milagro, todo lo que viene de Ciudad Quetzal también está bastante liberado, a pesar de tener bastante afluencia vehicular, pues sí calculamos que algunos ejes van a estar saliendo finalizando la hora pico a eso de las 7:30 de la mañana. En algunos sí se va a extender hasta las 9 de la mañana, con relación a cómo la ciudad también de capital empiece a fluir, sobre todo en sus entradas principales. En pantalla estamos viendo la 3ª avenida calzada San Juan, muchos vehículos aún ingresando por el carril reversible que se hace en esa área y que finaliza exactamente en ese punto. Y muchos buscan también el área de la Doroteo Guamuch como una opción para circular hacia Ciudad de Guatemala, y por eso ven en pantalla que muchos vehículos cruzan hacia la 3ª calle, hacia la 3ª avenida para buscar el área de la Doroteo Guamuch. En pantalla estamos viendo la cámara que está ubicada en el puente El Caminero. Ya solo afluencia vehicular, es poco lo que está entrando hacia la Ciudad de Mixco proveniente de San Juan Zacatepeques y también del área de la Carolingia y de San Francisco. Es más lo que está saliendo hacia occidente. Como pueden ver en pantalla, casi todo el tramo ya está bastante bien, y esperamos de que se siga comportando de esa manera. Aún se espera un repunte de tránsito en las cuchillas del Milagro después de las 7:30 de la mañana, debido a que regularmente pues se vuelve a cargar cuando ya empieza a haber mucho movimiento de escolares en esa área. Este es el panorama de forma general. Recuerde el teléfono de emergencias de la Municipalidad de Mixco, 1593, y siempre pues estamos en las diferentes redes sociales donde puede seguir las cuentas oficiales de Mixtra, sobre todo la cuenta de Twitter @MixtraPablo, y en Facebook en Tránsito Mixco. Continuamos mientras tanto con más de Viva la Noticia.
Momento de la pausa, gracias Pablo y continuamos con más. Regresamos después del corte. Regresamos con más información y temas importantes del país y el mundo. Lo ocurrido en Israel con la visita del presidente de la República. La Cancillería podría declarar non grato embajador de Suecia si su país no lo remueve del puesto. Los detalles en instantes.